Hola, hasta ahorita nos hemos enfocado en pruebas para comparar las medias de dos grupos diferentes a través de lo que se conoce como una prueba de hipótesis o un contraste de hipótesis. Ahora vamos a discutir qué pasa cuando tenemos más de dos grupos y queremos comparar las medias. Es decir, tenemos tres, cuatro o más diferentes grupos que están recibiendo diferentes tratamientos en cualquier tipo de experimento y nos preguntamos si hay evidencia o no para decir que las medias de todos los grupos son iguales. Todas las medias son iguales entre sí. Esa va a ser en este caso nuestra hipótesis nula en toda esta discusión que sigue. Independientemente del número de grupos que tengamos, la hipótesis nula siempre va a ser las medias de los grupos son todas iguales y la hipótesis alternativa será hay al menos una media que no es igual a las demás. Es decir, puede ser que una sea diferente o más, o que sean todas diferentes, pero la hipótesis alternativa es no son todas iguales. Vamos a empezar con un ejemplo numérico, abstracto, simulado, no estoy planteando aquí ninguna situación en concreto, y es que tenemos cuatro grupos de observaciones, el grupo 1, el 2, el 3 y el 4. En este caso, cada uno de estos cuatro grupos van a ser, 10 observaciones que provienen de una distribución normal. Todas ellas tienen, en este caso, la misma media. La media igual a 30 y desviación estándar igual a 1. Generamos aquí estos cuatro grupos de observaciones y los graficamos. Por cierto, aquí ustedes podrán ver durante todo este video la función que escribí aquí en R para hacer estas visualizaciones. Aquí lo que estamos observando es lo siguiente. Son diagramas de puntos. Aquí lo que estoy señalando con el mouse son las 10 observaciones del grupo 1, marcadas en azul, las 10 observaciones del grupo 2, igual marcadas en azul, las 10 del grupo 3, las 10 del grupo 4, y en cada caso estoy marcando en rojo el promedio de cada grupo de observaciones. La pregunta que nosotros nos hacemos en todos los casos va a ser, ¿será que acaso todas las medias, en este caso las cuatro medias de los cuatro grupos, son iguales o no? Intentemos ahorita, al menos en este video, responder esta pregunta únicamente mediante las visualizaciones. Aquí nosotros observamos, por supuesto, que las cuatro medias, los cuatro puntos en rojo, no son iguales entre sí. No están todos sobre una línea horizontal. Sin embargo, sabemos que estos datos son aleatorios y dentro de cada grupo hay una cierta variabilidad. Vemos que los cuatro grupos, las cuatro, digamos, nubes de puntos, más o menos se traslapan entre sí. Entonces, observando únicamente la visualización, pues nosotros podíamos creer que a lo mejor sí, las cuatro medias son iguales y que las fluctuaciones que observamos entre ellas son debidas únicamente al azar. Y de hecho nosotros sabemos que en efecto es así porque, hemos generado nosotros los grupos de manera que todos tengan la misma media igual a 30. Es decir, nosotros creemos en este caso que la variabilidad observada entre las medias, es decir, entre los puntos rojos, pues es pequeña comparada con la variabilidad que hay dentro de los grupos, que es pues todo el rango dibujado sobre las líneas verticales en azul. Y por lo tanto podemos concluir con esta visualización que las cuatro medias tal vez sí sean iguales. Vamos a hacer ahora que en los grupos 3 y 4 las medias sean claramente diferentes, que sean igual a 40, mientras que en el grupo 1 y 2 las medias son igual a 30. Generamos otra vez nuestros conjuntos de observaciones aleatorias y hacemos la misma gráfica. Y nos hacemos la misma pregunta, únicamente con esta gráfica, esta visualización, ¿creemos o no que las cuatro medias son iguales? Pues aquí parecería evidente que la respuesta es no, no son iguales. Las dos medias de los grupos 1 y 2 parece que son pues claramente, que están por debajo de las medias de los grupos 3 y 4. Hay una variabilidad que se observa claramente aquí a ojo entre las primeras dos medias, los puntos rojos,
y las siguientes dos, los puntos rojos de estos dos grupos. La variabilidad que observamos entre las medias, es decir, entre los puntos rojos de cada grupo, es muy grande si la comparamos con la variabilidad dentro de cada grupo. Es decir, nosotros nos estamos haciendo la pregunta, ¿es grande la variabilidad entre las medias? Bueno, esa pregunta, para poderla responder hay que decir grande comparada con qué. Bueno, en este caso, grande comparada justamente con la variabilidad dentro de los grupos, que en todos los casos es similar porque en los 4 grupos de observaciones la desviación estándar es aproximadamente igual a 1. Entonces, en este segundo caso podemos concluir que no todas las medias son iguales porque la variabilidad que observamos entre ellas es muy grande comparada con la variabilidad dentro de los grupos. Pero ¿qué pasa si ahora dejamos las 4 medias de esta misma manera, es decir, 30, 30, 40, 40, es decir, no son todas iguales, pero aumentamos en un orden de magnitud la variabilidad dentro de los grupos, es decir, en vez de que la desviación estándar sea igual a 1, que sea igual a 10. Generamos nuestras observaciones y hacemos la gráfica. Observen cómo las medias tienen entre sí la misma variabilidad que en el ejemplo anterior. 2 son igual a 30 y 2 son igual a 40. Pero en este caso la variabilidad dentro de los grupos es mucho más grande que en el ejemplo anterior. Lo podemos ver aquí en qué tan dispersas es cada una de estas nubes verticales de puntos azules y también viendo pues, en el rango que abarca aquí el eje Y. En este caso, aun cuando la variabilidad entre las medias es igual a la del ejemplo anterior, 30, 30, 40, 40, no es tan claro a partir de la visualización que las 4 medias sean diferentes, porque la variabilidad que hay entre ellas sí tiene la misma magnitud que la vez pasada, pero no es tan grande si la comparamos con la variabilidad dentro de los grupos. Por eso es importante siempre que la variabilidad entre las medias tenemos que compararla o tomarla relativa a la variabilidad dentro de los grupos. En este caso, la variabilidad dentro de cada grupo es tan grande que bien pudiera ser que la variabilidad entre las medias, es decir, entre los puntos rojos, sea debida al azar. Entonces, la respuesta, ¿qué tan grande es la variabilidad de las medias? Pues siempre es que depende o es relativa a la variabilidad dentro de los grupos. Por último, aquí entonces me parece que no es clara cuál es la respuesta, si con base en la visualización podemos afirmar o no que las 4 medias son iguales, porque bien pudiera ser que sí, comparado con la variabilidad dentro de los grupos. Veamos por último un ejemplo en el cual solo una de las medias es diferente, la del grupo 4 igual a 40, pero ese grupo que está por encima de los demás tiene una variabilidad bastante más grande respecto a los otros. Es decir, nosotros aquí estamos diciendo que las medias son diferentes, pero comparado con la variabilidad de los grupos, pues no es tan claro. En este caso hay 3 grupos que tienen la misma media, los grupos 1, 2 y 3, la misma variabilidad o la misma desviación estándar, y el grupo 4 tiene una media diferente, pero su desviación estándar, su variabilidad es tan grande respecto a los demás, la variabilidad interna dentro del grupo 4 es tan grande que bien pudiera ser que este punto rojo, que la media de ese punto 4 sea en efecto igual a las medias de los otros 3 grupos. Pero en este caso queda por arriba por un efecto del azar debido a la variabilidad dentro de ese grupo. De este modo, para responder la pregunta, al tener más de 2 grupos, 3 o más, y queremos probar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales, bueno, para responderla tenemos que medir la variabilidad entre las medias de los diferentes grupos, es decir, entre los puntos rojos. Pero esa variabilidad no es absoluta. Esa variabilidad puede ser muy grande o pequeña, incluso cuando tenga exactamente la misma magnitud, relativa a la variabilidad dentro de los grupos. En los siguientes videos vamos a construir justamente una medida de eso. Nos vamos a dedicar a
a construir, y requiere varios pasos y bastante talacha, pero vamos a construir una medida de la variabilidad entre las medias relativa a o comparada con la variabilidad dentro de los grupos. A grandes rasgos, esa medida es un cociente. Es la medida de la variabilidad entre las medias dividida entre la variabilidad dentro de los grupos. De modo que si esa medida, bueno, esa medida para empezar va a ser una estadística, es decir, una variable aleatoria porque va a depender de los datos y de la muestra. Por otro lado, nosotros, bueno, como lo estoy construyendo acá, bueno, como lo vamos a construir, si ese cociente es un número grande, es decir, si la variabilidad entre las medias relativa a la variabilidad entre los grupos es muy grande, pues eso quiere decir, o es evidencia a favor de la alternativa, de que en una de esas las medias no son todas iguales, porque hay mucha diferencia entre ellas. Por otro lado, si ese cociente es un número pequeño, es decir, la variabilidad entre las medias, la diferencia entre ellas es pequeña, comparada con la variabilidad entre los grupos, pues eso será evidencia a favor de la hipótesis nula. Es decir, a lo mejor sí, las medias son todas iguales y esas fluctuaciones que nosotros observamos son debidas al azar. En los siguientes videos nos vamos a enfocar en construir esa medida, esa estadística, y veremos cómo llevar a cabo esta prueba de hipótesis para 3 o más grupos.